De todas las fortalezas alzadas para proteger todas partes, ninguna era tan formidable como las que se construyeron alrededor de la Puerta Mercurial, el reino portal que la conectaba con Chamon. Cada una de sus defensas, a las que se conocía colectivamente como ferrobastiones, era enorme, autosuficiente y estaba protegida por muros de hierro impenetrables. Sitiar un solo segmento era complicado, y aún peor, las fortalezas se habían construido astutamente de forma que se conectaban mediante una serie de defensas entrelazadas que conducían a los diversos castillos de apoyo. Según antiguas leyendas de la era de los mitos, Sigmar fue quien ordenó a Grunni, dios maestro de los herreros, que diseñara y construyera las fortalezas. En caso de que los atacantes se abrieran paso a través de las primeras líneas de defensa, se encontrarían con un mar de metal fundido mortal para todos excepto para los monstruos blindados que prosperaron en sus profundidades. Pero eso no era todo. Las fortalezas y puentes metálicos que las conectaban se montaron sobre enormes engranajes. Con un gran repicar se moverían periódicamente como enormes piezas de un rompecabezas. De esa forma, frustraban incluso los mejores planes, puesto que el patrón de movimiento era imposible de conocer y las fortalezas cambiantes eran demasiado impredecibles. Durante la Era del Caos, Archaon lideró sus fuerzas 8 veces contra los ferrobastiones en vano. A esas alturas el resto de arcos se habían asegurado excepto las puertas cerradas de Azir. En la 9ª campaña, ayudado por la magia de Zench y un puñado de traiciones, las fuerzas del caos vencieron. Desde entonces, los ferrobastiones se habían convertido en una fortaleza del caos como ninguna otra. Sigmar retumbó con truenos como sucedía siempre que el rey dios reflexionaba. Estaba enfrascado en pensamientos profundos, desentrañando las advertencias crípticas de Dracothion. La suerte estaba echada. La guerra por todas partes había empezado. Ahora solo se podía llevar la batalla a su fin. Sigmar se alzó de su trono. Él era uno solo. Esperaba reformar su panteón de antaño, pero entretanto, el dios rey sabía que debía continuar su guerra contra los dioses del caos, los 4 hermanos oscuros y la gran rata cornuda. En 7 reinos, sus ejércitos se acercaban a su posición o estaban en combate. El guerrero en Sigmar rabiaba, enviando rayos de furia sobre el anillo artificial que rodeaba el mundo roto. Los laboratorios, las forjas de los 6 herreros, las armerías y las barracas se encendían con destellos. Extraños aparatos recogían y condensaban esos rayos, aprovechando la ira del dios rey para alimentar la industria imparable. Sigmar caminaba, ignorando todo lo demás. Anhelaba la batalla, liderar a sus ejércitos desde el frente y sentir la oleada de poder cuando su martillo golpeaba una vez más. Pero Galmarad estaba lejos, en Girán, donde el Celeste Supremo se acercaba a las islas flotantes, y aún había más ejércitos preparados, esperando en las bóvedas celestine a que Sigmar los enviara en un rayo a la refriega. Pesada era la corona, pero Sigmar sabía que no podía luchar 7 batallas a la vez y que su lugar estaba en los cielos, dirigiéndolo todo. Cada uno de sus forjados en la tormenta llevaba en sus cuerpos reforjados una porción de su propio poder, el brillo de su chispa divina. Eran ellos los que debían liderar la lucha. Concentrado, Sigmar observó, penetrando el velo místico, el aéter y las nubes que se alzaban sobre las fortalezas cambiantes de los ferrobastiones. Invocando relámpagos, el todopoderoso Sigmar invocó sus rayos. Sigmar sabía que el gran dios herrero de los duerdinos, Grunni, conocería un modo de romper las defensas irrompibles de los ferrobastiones, pero no se le podía encontrar. Los forjados en la tormenta habían buscado en todos los reinos signos del gran artífice, concentrándose especialmente en Chamon, ya que era el más rico en los metales preciosos que los duardinos codiciaban. Sin embargo, las búsquedas fueron infructuosas. Grunni no había sido visto desde que ayudó a Sigmar a crear el yunque de la apoteosis y a diseñar la ciencia arcana que permitió que el dios rey creara sus ejércitos forjados. Sigmar sabía que cuanto antes cerrara la puerta mercurial, antes detendría el influjo del caos en el reino. Si se podía negar un acceso fácil a los dioses oscuros y a Archaon, las campañas para devolver el orden tendrían muchas más oportunidades.
Ya que Sigmar no podía contar con la ayuda de Grudni, buscó a los hijos de otro dios Duardin, los Matafuegos. Aquellos duardinos que descendían del dios guerrero Grimnir siempre habían sido considerados más beligerantes y tal vez menos sabios que los descendientes de su hermano Grudni. Sin embargo, los Matafuegos eran férreos aliados, eran guerreros feroces y sus juramentos eran sus vidas. Incluso si los Matafuegos no podían igualar los conocimientos de sus primos, seguían siendo duardinos y estaban dotados en las artes de los mecanismos, las maquinarias y la magia rúnica. Los forjados en la tormenta habían tenido dificultades para conseguir la lealtad de los Matafuegos. Durante los largos siglos de la Era del Caos, los Matafuegos de sangre caliente se habían vuelto más truculentos. Cada logia, los grupos familiares patriarcales en los que vivían los Matafuegos, luchaba para establecer su propia fortaleza de magma y territorios mineros. Sus ejércitos, o Firs, viajaban lejos en busca de riquezas. Aunque era difícil de conseguir, la lealtad Matafuego se podía comprar, por el precio adecuado. Los Matafuegos buscaban oro sin descanso, y si la oferta era lo suficientemente tentadora, darían juramento de servir como mercenarios a cambio del metal precioso. No era poca cosa, ya que los Matafuegos eran conocidos en los reinos como combatientes enloquecidos nacidos para la guerra, y ni hacían ni rompían sus juramentos a la ligera. Otras razas veían la constante búsqueda de oro de los Matafuegos y asumían que estaban impulsados por la codicia. Sin embargo, su motivación era diferente. Tiempo atrás, en la era de los mitos, Grimnir murió luchando contra Vulcatrix, la madre de las salamandras. En esa batalla épica, Dios y Dios Bestia se destruyeron mutuamente convirtiéndose en 1.000.000 de piezas que llovieron como fuego sobre los reinos. En la explosión sus restos se mezclaron, y allí donde cayeron surgieron volcanes. A pesar de ello, los fragmentos del espíritu insaciable de Grimnir permanecieron, ligados ahora al metal que los Matafuegos conocen como Ur-Oro. Solo los Matafuegos, y en especial sus sacerdotes, los Thargrim, pueden diferenciar el oro del Ur-Oro. Y para los hijos de Grimnir, recuperar Ur-Oro es una experiencia religiosa, una búsqueda sagrada que les acerca a su deidad. Sigmar ordenó a sus forjados en la tormenta establecer vínculos con cualquier Matafuego que pudieran. En caso de no ganar su confianza a través de la razón o de actos de valor, el dios rey ordenó a sus ejércitos que los contrataran. Así, las bóvedas celestes quedaron casi vacías cuando los forjados en la tormenta pagaron grandes sumas de oro para asegurar los servicios de cientos de Firs Matafuegos. Los mercenarios pueden encontrarse en cualquier reino, pero eran especialmente frecuentes en su tierra natal de Axi. Mientras se reunieron, se preguntó a los comandantes de cada Fir cómo vencerían los ferrobastiones. Todos dijeron lo mismo: la fortaleza no podía ser vencida. Solo uno, el padre rúnico Husgar Grimnir, dijo algo más. Su declaración era simple y directa: lo que no puede ser derrotado debe ser superado. Para atacar los ferrobastiones, el complejo de fortalezas que no puede ser conquistado, Sigmar reunió más de 40 cámaras de forjados en la tormenta. Multitud de matafuegos Firs ayudarían a los guerreros de Azir. Cada asalto se lanzaría simultáneamente, golpeando una miríada de fortalezas interconectadas. Aunque no se lo dijo a sus legiones, Sigmar no dudaba que todos y cada uno de estos asaltos sería incapaz de romper esos muros impenetrables. Sin embargo, ofrecerían un servicio impagable: alejar todas las miradas y refuerzos de la única incursión que podía abrir una grieta en la fortaleza. Tiempo antes de que los rayos dividieran los cielos y llevaran el asalto frontal a los muros principales de los ferrobastiones, una única coalición ya había empezado el asedio. Varias cámaras de guerreros y Firs habían empezado meses antes. Agrupando a una docena de señores rúnicos matafuegos junto con diversos baterrunas de diferentes logias, la fuerza de choque subterránea había empezado una operación masiva creando túneles. La idea había partido del padre rúnico Husgar Grimnir, patriarca de la logia Greyfir. El matafuegos de barba negra había observado desde la distancia los ferrobastiones cambiantes y había rechazado vehementemente realizar un juramento de atacarlos. Sentía que no era posible romper esos muros mediante un asalto, ni siquiera si tenían 10 veces más tropas bajo su mando.
La única forma de vencer una trampa mortal tan bien diseñada era evitarla por completo. La forma obvia de evitar los enormes muros y la desconcertante forma en que se cambiaban era sobrevolarlos. Sin embargo, eso equivalía a cortejar la muerte. Los observadores revelaron extrañas minas flotantes, conjuros protectores y altos obeliscos que lanzaban telarañas de rayos negros. Juntas, estas defensas aseguraban que ni siquiera un gorrión pudiera pasar sobre ellas con seguridad. Previamente se había descartado la opción de crear túneles, ya que por debajo de la primera línea de defensas se encontraba el mar fundido. La habilidad de los baterrunas de canalizar las venas fundidas de la tierra era poderosa, pero se necesitaba mucho más para excavar bajo el mar fundido. Solo un equipo de baterrunas podía generar suficiente poder como para hacerlo, e incluso ellos necesitarían de la habilidad para canalizar de los señores rúnicos. La fuerza de asalto subterránea estaba bajo las órdenes de Tostos Filotormenta, un Lord Celeste de los Vengadores Celestiales. Su plan era liderar a su cámara guerrera, junto con un grueso contingente de matafuegos, bajo las fortalezas mecanizadas y el mar fundido. Los tuneladores buscarían emerger en una de las islas del bastión y allí dividir sus fuerzas en dos. Un grupo se dirigiría hacia los puentes fortificados con la intención de ayudar al asalto principal, abriendo las puertas y generando pánico entre los defensores. Entretanto, el segundo grupo avanzaría hacia la isla principal a través del mar fundido e intentaría sellar la puerta mercurial, bloqueando cualquier refuerzo que llegara desde todas partes. Aquel era un plan desesperado, con muchas oportunidades de fallar catastróficamente. Era probable que el túnel se colapsara bajo la tremenda presión del mar fundido, o que hubiese un error en los cálculos de la posición de la isla y acabar en una muerte agonizante en metal fundido. Pero el padre rúnico Husgar Grimnir tenía fe en las habilidades de sus baterrunas, así que hizo el juramento. Husgar escupió y observó el chisporroteo que provocó el calor del túnel. «No falta mucho», dijo. «Puedo sentir el aire de la superficie. ¿No puedes olerlo?» Tostos no podía, pero tras meses bajo tierra estaba más que preparado. La paciencia nunca había sido uno de los puntos fuertes del Lord Celeste, y el largo y oscuro viaje no había ayudado a mejorarlo. Parecía que habían estado marchando sin parar, y su única luz era el magma rojo invocado por los baterrunas para derretir su camino frente a ellos. Un día tras otro había caminado pesadamente a un ritmo lento y tedioso. Los matafuegos eran resistentes, pero su necesidad de descansar, comer y dormir era considerablemente mayor que la de los forjados. El trayecto bajo tierra había llevado mucho tiempo. Incluso Tostos, alguien poco dado a la introspección, había tenido demasiado tiempo para recordar. Desde su reforja le resultaba más difícil. Lo único que permanecía claro era su ardiente deseo de venganza. En ese aspecto, Tostos se sentía rojo vivo como la roca que estaban atravesando. El baterrunas, Augur, se giró con su barba encendida con chispas. «Si hemos calculado correctamente y la isla no se ha movido, alcanzaremos la superficie en breve», gritó. Tostos desenvainó su espada y alzó su martillo de guerra. «Gracias a Sigmar», dijo. «La espera casi ha acabado». El momento era perfecto. El túnel en la isla Bastión se abrió justo un momento después de que empezaran los asaltos principales sobre los ferrobastiones. Las tropas del interior de las fortalezas habían sido convocadas, así que cuando el geyser de fuego estalló en el centro de una de estas islas, Tostos y sus tropas se encontraron con la mitad de la guarnición habitual. Cada una de las islas Bastión tenía un mago al mando. Su tarea era atender las llamas azules que alimentaban los arcanos generadores y dirigir la Guardia de Hierro, los guerreros sin mente que realizaban tareas de centinela. Trisferix estaba al mando de la isla bajo ataque, un discípulo del séptimo círculo de Zench. En sus días de servicio nunca había visto a un enemigo acercarse a su isla. De hecho, desde que Sigmar lideró el primer contraataque para recuperar los ferrobastiones, ningún asalto había penetrado tanto en el laberinto de fortalezas. Aunque su mente podía fundir metal, Trisferix observó asombrado el arco que trazaba la bola de fuego. Bajo él se había creado un enorme agujero en el patio de la isla fortaleza. La brecha estaba rodeada por un anillo roto de losas y pilares de magma rojo vivo.
se movían sombras en el humo. No había duda de que la isla estaba bajo ataque, y los gritos de «Por Sigmar» lo confirmaban. Al contrario que su comandante, la Guardia de Hierro reaccionó como un reloj, situándose en sus posiciones en torres y murallas y marchando en perfecta formación para enfrentarse a los invasores en el patio. Los forjados en la tormenta y los matafuegos trataron de apoderarse de puertas y torres lo más rápido posible. Según el plan de batalla previamente acordado, los equipos de asalto surgieron del túnel en las direcciones acordadas. La isla era cuadrada y tenía muchas fortificaciones, la más grande de las cuales estaban situadas en cada esquina. Tostos Filotormenta fue el primero en salir del túnel, liderando el ataque de la única forma que conocía, desde el frente. La espada y el martillo del Lord Celeste crepitaban con la energía acumulada y derribó a todos los que se le oponían. Por su parte, los matafuegos probaron ser letales al ataque. Los Magmadrot escupían bilis de fuego sobre los defensores del bastión, mientras los baterrunas invocaban roca fundida para derribar las torres. Trisferix no tardó en apreciar lo complicada que se estaba volviendo la situación. El rugido de los Magmadrot, el choque de acero y el estruendo de los martillos avanzaban rápidamente. Saliendo de su pánico, invocó demonios con sus retorcidos encantamientos. Aprovechó la magia salvaje que se filtraba por la puerta mercurial. Poco después, los horrores se arremolinaron alrededor de Trisferix. Con un gesto los envió hacia los invasores. A continuación, el mago cantó las palabras sagradas que despertaban a los espíritus de hierro. El metal negro del castillo se llenó de energía inmediatamente. Allí donde los enemigos se acercaban a los muros, los cráneos incrustados en los edificios les lanzaron fuego infernal. Sin embargo, al mirar sobre la muralla, Trisferix solo veía perdición. Los forjados blindados en tonos turquesas habían superado a la Guardia de Hierro y se acercaban. Las puertas no tardarían en caer, permitiendo que los invasores alcanzaran el último puente fortificado hacia la puerta mercurial. Trisferix era consciente de que fallar implicaba la muerte, pero si el enemigo tomaba la puerta mercurial, ni siquiera la muerte podría ocultarle de un destino peor. Haciendo una mueca ante tales pensamientos, envió a su familiar alado a entregar un último mensaje y preparó el hechizo de despertar. Debía invocar a lo que dormía en el mar fundido. Su muerte estaba asegurada, pero Trisferix sonrió irónicamente. Sabía que estaba evitando un destino aún peor, la ira de Archaon. Con cada golpe de martillo y espada, el Lord Celeste Tostos Filotormenta buscaba la satisfacción, pero su venganza no podía saciarse. Cual torbellino azul, Tostos caía sobre el enemigo y los liberadores y represaliadores tras él eran incapaces de igualar el ritmo frenético de su líder. A pesar de que hasta el último de los guerreros del caos cayó frente a la embestida de los forjados, los primeros rayos de energía azul y rosada empezaron a caer. Frente a ellos, demonios de múltiples brazos cantaban con sus voces estridentes y sus hechizos se manifestaban como rayos de llamas mágicas. Estallando en racimos de colores, los extraños proyectiles impactaron, algunos rebotando en la armadura de Sigmarita y otros derritiendo todo lo que tocaban. Cada vez que un enemigo moría, un rayo azul regresaba a los cielos y los horrores hacían cabriolas y farfullaban con su risa de locos. Presionando a través de las llamas, Tostos cargó contra los horrores. Aunque sus hechizos causaron estragos, los demonios desgarbados no podían aguantar mucho tiempo la ira de los vengadores celestiales. Los martillos de los represaliadores no tardaron en lanzar sus truenos sobre las puertas de la torre, fragmentando el metal con cada golpe. En la esquina opuesta de la isla Bastión, el padre rúnico Husgar Grimnir lideró a los guardafugones áuricos en un éxito similar. Las explosiones incandescentes de los picos de magma silenciaron a los cráneos demónicos de los muros que lanzaban fuego infernal o babeaban venenos. Ningún rastrillo podía soportar los embates de los Magmadrot. Las torres cayeron, y parecía que solo era cuestión de tiempo antes de que la isla Bastión fuera capturada. Todos los matafuegos y forjados se giraron hacia el último grupo de torres de las que se alzaba un geyser de llamas multicolor. Esperando alguna nueva maldad arcana, observaron cómo la luz subía hacia lo alto hasta que explotó brillando más que un sol.
En el momento en que la llamarada mágica iluminó el cielo, el mar fundido empezó a burbujear ominosamente. Allí se alzó Argentine, la sierpe de plata de Ambro. Mientras el dios bestia se estiraba, absorbió el metal líquido que se endureció sobre sus escalas, añadiendo otra capa de blindaje plateado. Era tan enorme que cada vez que se movía enviaba maremotos contra las islas. Alzándose hasta tapar el sol, Argentine se sacudió el exceso de plata fundida de su piel, enviando gotas del tamaño de lagos cual lluvia mortal. Cuando el rugido del despertar de Argentine resonó en el vacío, Sigmar lo escuchó con claridad desde su palacio en los cielos de Azir. Inmediatamente se alzó de su trono con los puños apretados, ya que incluso el mismísimo dios rey podía conocer el miedo. Se sabía que, tiempo atrás, Archaon había convertido a Argentine, la sierpe de plata, al servicio de los dioses oscuros. Sin embargo, el dios rey no había notado la presencia de la bestia zodiacal cerca de la puerta mercurial, asumiendo que la criatura se había deslizado pesadamente a hibernar bajo la gran caldera. En realidad, Sigmar había sido engañado, desviado por los conjuros ilusorios de Zench. Sin embargo, Dracothion había mirado desde los cielos y había detectado que el mar fundido no era lo que parecía. Estirándose hacia los cielos, Argentine miró a los forjados y matafuegos, meras manchas a la altura del suelo. Despectivamente resopló una llamarada de fuego warp, oscureciendo la mitad de la isla Bastión. Mientras el dios bestia retrocedió preparándose para desencadenar una poderosa tormenta de fuego, un rayo golpeó desde los cielos, chisporroteando a lo largo de la totalidad del cuerpo de la sierpe. Para quienes observaban desde el suelo, parecía que el cielo se moviera y que se viera el parpadeo de las estrellas en los cielos incluso a plena luz del día. Dracothion había llegado, el gran dragón, gobernante del cielo nocturno, rey cazador del cosmos de Azir. Su rugido de desafío sacudió el aire. Argentine se alzó hacia el desafío, deseoso de volver a enfrentarse con su mayor rival. Tostos se alzó el primero. La armadura de Sigmarita del Lord Celeste había resistido el extremo calor cuando la isla se cubrió de llamas, pero había sido una agonía. Mirando a su alrededor, calculó que solo resistía la mitad de su cámara de guerreros. Junto a él, Husgar Grimnir salió de debajo de la protección de Buldar. Miró con asombro las escamas de su montura que aún brillaban tras ser salpicadas por la marea creciente del mar fundido. Volaban chispas de su barba negra y su cresta. «¡Por el hacha de Grimnir!», exclamó, observando con la boca abierta el duelo titánico en los cielos. «Ese es Argentine, la perdición de mi gente. Tomar la puerta mercurial era el juramento, y creí que era factible, pero nadie dijo nada de un dios bestia». Los matafuegos no estaban blindados, y aunque estaban acostumbrados al calor de la forja, los metales en ebullición y la lluvia de plata habían sido demasiado. Tal vez solo un centenar sobrevivían. Desde las ruinas de un muro destrozado, Tostos le miró. «Continuamos», dijo el Lord Celeste. «Si todos nosotros llegamos a la puerta mercurial, podemos cerrarla para siempre. Dracothion entretendrá a la sierpe de plata, y si no, moriremos en fuego brujo. Entretanto, tenemos una tarea que completar». Durante un tenso instante, el hombre inmortal y el duardino venerable se observaron sin apartar la mirada. «¡Ja!», ladró Husgar, revelando una sonrisa torcida en la que le faltaban algunos dientes que habían sido reemplazados con oro. «Bien dicho. Lucharemos hasta acabar la batalla. Es lo justo. Nos quedamos. Los Grifir siempre mantienen sus juramentos». Tostos dio la señal, y los forjados avanzaron al unísono hacia el puente de la puerta mercurial. Sin detenerse, Husgar indicó a Zufir que los siguieran. Cuando la noche cayó sobre los ferrobastiones, la batalla en los cielos aún rugía. Un bramido atronador llenó el horizonte cuando las bestias zodiacales chocaron entre sí. El propio firmamento pareció quebrarse, y Argentine se coló por la abertura y desapareció en los cielos oscuros. Tostos lideró lo que quedaba de la cámara de guerreros de los Filotormenta. Junto a él iban Husgar Grimnir y sus restantes matafuegos.
Tenían por delante una larga marcha antes de alcanzar su destino, pero con la llegada del crepúsculo ya podían ver a lo lejos la última arcada, aunque se encontrase aún a muchas leguas de distancia. Más allá se elevaba una fortaleza monolítica, la ciudad central de los ferrobastiones y hogar de la Puerta Mercurial. Hasta ese momento la suerte había estado del lado de Tostos. El largo puente se había colocado en una posición perfecta, incluso mientras la última de las torres de la isla Bastión se derrumbaba. De no haber sido por eso, el ataque no habría servido para nada, pues, aunque la llegada de la bestia dios Argentine había drenado o evaporado gran parte del mar fundido, el metal líquido seguía siendo demasiado letal como para atravesarlo si no era usando el gran puente. Había sido Tostos quien arrebatase la vida al último defensor de la isla Bastión, un hechicero llameante. Sus maldiciones mientras agonizaba predijeron un destino terrible para el Lord Celeste, pero Tostos se limitó a hacerle callar descargando sobre él su martillo de guerra una vez más. Era la encarnación viviente de la máxima de su voz tormenta: venganza sin piedad, sin malicia. El puente estaba hecho de metal, y era tan ancho que 1 millar de hombres podrían haberlo recorrido uno al lado del otro. Cada lado estaba reforzado por torres y muros. La mayoría de sus defensas estaban abandonadas, pues sus guarniciones habían sido llamadas a proteger las fortalezas avanzadas. Aquellos guardias de hierro que quedaban, no obstante, estaban listos para presentar batalla. Los propios muros tenían conciencia, y de ellos emergían grandes filos que partían por la mitad a cualquiera que se le acercase demasiado. Los ominosos cráneos decorativos insertados en los muros abrían sus bocas metálicas para vomitar fuego brujo capaz de fundir a un matafuego, o cocer vivo a un forjado en la tormenta en su armadura. A fin de evitar dichos peligros, Tostos guió a sus tropas por la zona central del vasto puente. Pero pese a eso, el Lord Celeste no era consciente de la más peligrosa de todas las amenazas, y esa era que las fuerzas del orden no estaban solas en aquel gran puente de camino a la Puerta Mercurial. Algo no iba bien. Tostos no era capaz de definirlo, pero sentía una sensación de nerviosismo y por lo visto al resto de forjados les ocurría lo mismo. Avanzaban en silencio por el puente de metal sin emitir más sonido que el de sus armaduras al moverse. La paranoia y las dudas parecían colarse en sus pensamientos. Aquello estaba resultando demasiado fácil. Sin duda, se dirigían a una trampa. ¿Podía confiarse en los matafuegos? El lord castellano Canlaus, el último superviviente del grupo de mando de Tostos, se unió al frente de la formación junto a su Lord Celeste. «¿Estamos seguros acerca de esos mercenarios?», dijo Canlaus, bajando la voz mientras escrutaba con la mirada los matafuegos. La pregunta parecía poner en palabras los susurros que habían estado flotando en la mente de Tostos. Antes de que pudiera tomar ninguna determinación, no obstante, las tropas del caos hicieron aparición para defender la torre central de guardia que había ante las tropas de Tostos. El Lord Celeste recobró de pronto la compostura, acordándose de cuál era el objetivo que le impulsaba: la venganza. Los ajusticiadores y los guardafogones áuricos dispararon sus proyectiles ardientes, mientras Tostos liberaba a los liberadores y represaliadores por un flanco. Por el otro, avanzó Husgar con los berserkers de Vulquita. Al iniciarse el combate, Tostos sintió la electricidad correr por sus venas. Si podía, los mataría a todos. El Lord Celeste no temía a nada que el enemigo pudiera lanzar contra él. Simplemente lo recibiría con su martillo a punto. Los miembros de la Guardia de Hierro, que llegado a este punto de su servicio a los dioses del caos ya eran más autómatas que hombres, defendieron las torres que se les habían asignado y avanzaron en perfectas formaciones para disputar los puntos críticos del trayecto. Pese a ser enemigos poderosos y bien armados, sin la presencia de un hechicero para dirigirlos ni la capacidad para prestar apoyo a otros contingentes, fueron embolsados por separado y fácilmente derrotados por los Vengadores Celestiales y los Matafuegos. En las pausas entre oleadas de combates, los Matafuegos también percibieron la magia manipuladora. Extraños susurros mentales que les prometían grandes riquezas en otros lugares y sugerían que aquella misión no tenía posibilidades de acabar bien, ni iban a cobrar lo prometido. 3 de los muchos hijos rúnicos del padre rúnico Husgar Grimnir le acompañaban en aquel viaje,
Por separado, los tres se acercaron al patriarca de los Greyfir para transmitirle los mensajes que oían en sus cabezas, y descubrieron que otros líderes de confianza en sus filas, como los herreros de batalla y Kars, habían tenido la misma experiencia. Husgar era un líder pragmático, al menos cuando no le dominaba su mal genio. Él también había percibido la influencia maligna, apestaba a magia del caos, y aunque la logia Greyfir jamás había roto un juramento y se enorgullecía de ello, siempre había circulado historias acerca de otras logias que no habían mantenido su fe. Romper un juramento era una gran vergüenza para los duardinos, y que una fuerza invisible fuese capaz de hacer que titubeasen significaba sin duda que poseía una magia poderosa. La mera idea encolerizó a Husgar, hasta el punto de que el padre rúnico juró encontrar al causante de aquello y hundirle el hacha en el cráneo. Dichos pensamientos se rompieron de repente, primero por el alto dado por la vanguardia de los forjados en la tormenta, y luego por la apertura de la puerta final. Los matafuegos contemplaron aturdidos la horda de horrores que se les echaba encima. A la cabeza marchaba el mismísimo Archaon, el mayor campeón del caos, con su enorme montura rugiendo de furia por sus tres cabezas. Tras él podía verse avanzar un mar de metal negro. Era la guardia de Varan, caballeros del caos tan poderosos como crueles. La tarea de los matafuegos, por la que habían cobrado en brillantes lingotes de metal sólido rico en uroro, era acompañar a los forjados en la tormenta. Habían jurado luchar a su modo hasta cruzar la puerta mercurial, y luego seguir luchando durante el camino de vuelta, pero con la llegada de Archaon y sus interminables hileras de guardia de Varan, parecía evidente para cualquiera que la misión de los matafuegos ya no iba a ser posible. Las fuerzas que tenían ante sí ya eran más de las que los forjados restantes y los matafuegos podían esperar derrotar, y aún seguían llegando refuerzos. Su número parecía infinito. Los cascos de sus monturas reverberaban contra el suelo de metal del puente. Aquel era, sin duda, el sonido de la muerte. La elección en aquel momento, o así lo veía Husgar, era si quedarse y perecer, o si intentar una acción de repliegue. Fuese cual fuese la decisión, había que tomarla enseguida, porque el tiempo se agotaba rápidamente. Incluso en la tenue luz anterior al amanecer, el final del puente era ahora visible para Tostos, aunque sus últimas torres y su arcada apenas llegaban a discernirse. Más allá, la ciudadela se alzaba ominosa. El Lord Celeste estaba seguro de que sus represaliadores y los Magmadroth de los matafuegos darían buena cuenta de las defensas. En el patio de la ciudadela se encontraba la puerta mercurial. Tras lo que pareció un trayecto interminable, el objetivo estaba por fin a la vista. El pensamiento de aniquilar fácilmente a los últimos guardias que las fuerzas del caos hubiesen podido reunir animaba a Tostos en su avance. Estaba deseando enfrentarse al enemigo, y para ello estaba dispuesto a aceptar incluso las tareas más arduas que le ordenase su dios rey. No lo hacía por orgullo ni por gloria, sino por simple y pura venganza. Aún así, antes de eso era la hora de celebrar un último consejo. Dio a las tropas la señal de detenerse, pero cuando estaba llamando al lord castellano Canlaus para discutir una estrategia de ataque, sonaron cuernos de guerra, y se encendieron haces de llamas azules en la ciudadela. El puente se estremeció al abrirse sus puertas debido a algún mecanismo oculto, y todo el sonido fue tragado por el ensordecedor rugido de lo que parecía una serie de poderosas bestias. Pero no. Cuando Tostos miró con más atención, se dio cuenta de que era una única criatura, un gran monstruo de 3 cabezas. Los gritos de alarma de los forjados en la tormenta y los matafuegos aumentaron de volumen. «¡Archaon ha venido! ¡Archaon ha venido!». Todos supieron reconocer de inmediato al legendario oponente que se les acercaba, como salido de una pesadilla, el conquistador de armadura negra del que todas las razas libres hablaban con terror. «Parece que nuestra suerte se ha terminado», dijo Canlaus, viendo a la caballería pesada enemiga ganar terreno en interminables filas tras el elegido. «Sin duda, esa es la guardia de Varan. Tostos, estas torres están vacías», añadió, señalando los edificios que se alineaban con el puente. «Nuestra defensa mejorará mucho tras unos buenos muros de acero». Por un instante Tostos guardó silencio, y entonces contestó: «Canlaus, no me hables de defender nada. Sé que eres un lord castellano, y es tu naturaleza, pero estoy viendo a mi enemigo ante mí,
y le enfrentaré en batalla. No correré a esconderme tras unos muros». Canlaus miró hacia la horda que ya llenaba el puente y que empezaba a acumularse más allá de la arcada. «Si este ha de ser mi final, que lo sea», añadió Tostos. Tostos nunca fue de los que rehuyen una pelea, aunque allí, frente a la puerta mercurial, tuviese pocas esperanzas de vencer. Su enemigo era demasiado fuerte y numeroso. La urgencia por atacar no derivaba de una ansia suicida por parte del Lord Celeste. Sencillamente, huir de la caballería de la Guardia de Varan en aquel terreno llano iba a resultar imposible, y de todos modos, plantar batalla era lo único que iba a lograr aplacar su deseo de venganza. Naciones enteras habían arrodillado ante Archaon, pero Tostos solo podía pensar en aniquilar a su enemigo o morir intentándolo. Tostos no se sorprendió lo más mínimo al ver que el resto de Vengadores Celestiales estaban deseando marchar junto a él. Eran sus hermanos de batalla. Eligió únicamente a paladines y a los suficientes liberadores para formar un muro de escudos tras él, en el que los ajusticiadores pudieran apostarse, y desde allí disparar sus salvas de energía. Incluso si Tostos fracasaba a la hora de matar al elegido, esperaba al menos poder ralentizar a sus fuerzas para permitir al Lord castellano Canlaus liderar al resto de tropas hasta la isla Bastión y posibilitar así la huida. Husgar Grimnir ordenó retirarse de vuelta a la seguridad del túnel de magma, pero sus planes quedaron rápidamente frustrados al ver a la delgada y escalofriante figura del invocador lívido Stilken al lado de Archaon. El hechicero se alzaba sobre una horrible criatura en forma de disco, y Husgar dedujo al instante que aquel hechicero era el que había intentado manipular a los miembros de su logia para que traicionaran el juramento dado. Notando cómo la rabia crecía en su interior, Husgar y sus berserkers guardafogones cargaron de frente tras el Lord Celeste Tostos. Los hijos rúnicos de Husgar protestaron cuando el padre rúnico ordenó al resto de la logia que se uniera a Canlaus en el intento de escapar. Husgar, en cambio, se quedaría, pues debía pagar una deuda con su hacha. El padre rúnico avanzó hasta colocarse junto al muro de escudo de los liberadores. Desde el centro de la línea de batalla, Tostos miró al frente, alzando su martillo de guerra en un saludo. Husgar asintió, de pie sobre su trono rúnico, señalando al invocador lívido que avanzaba con el frente enemigo. «¡El hechicero es mío!», gritó Husgar, alzando su gran hacha. Su Magmadrot extendió su larga lengua, como probando a que sabía el aire. Entonces, la bestia se encogió y sus escamas adquirieron un tono rojizo intenso, como si estuviese preparándose para lanzar una andanada de bilis incandescente. Y en efecto, cuando el enemigo estuvo más cerca, estiró su cuello y lanzó el chorro de líquido flamígero. Ni siquiera las gruesas armaduras infernales de los Guardia de Varan pudieron salvarle de morir carbonizados. Entonces, la línea de vanguardia del caos golpeó. Los forjados del centro fueron aplastados, sus cuerpos rotos, saliendo despedidos ante el avance de Archaon y su montura monstruosa. En aquella enloquecida melee, Husgar no podía ver lo que le ocurría a Tostos, pero el cielo se estaba llenando de hilos de luz azul que subían de vuelta a los cielos. El padre rúnico sabía que, con la llegada de Archaon, aquella ya no era su guerra, y no estaba dispuesto a unirse en la muerte a los guerreros color turquesa. «Los duardinos muertos no cobran», espetó Husgar, un dicho muy famoso entre los miembros de las logias. Husgar miraba en todas las direcciones en busca del invocador lívido, pues cuanto menos tardase en clavar su hacha en aquella criatura, más rápido podría volver a reunirse con el resto de su logia. Su presa se hallaba sobre el disco flotante lanzando hechizos, riendo enloquecido mientras las llamas brotaban de su báculo y calcinaban a los grupos de resistencia forjados. Husgar estaba tan cerca que incluso podía oír los susurros de disensión en su mente, lo cual le hizo encolerizar aún más. Tú, delgaducho!», gritó el padre rúnico, haciendo avanzar su Magmadrot. Cuando estaba a pocos metros, el cielo entró en ignición y sintió que volaba por el aire llevado por grandes lenguas de fuego. Archaon avanzó. Las grandes alas de Dorgar le mantenían en vuelo justo por delante de la Guardia de Varan al galope. Los cielos restallaban de luz a medida que las titánicas bestias divinas
seguían su duelo. Varias andanadas de los ajusticiadores alcanzaron a sus blancos, haciendo caer a numerosos guardias de Varan de sus monturas mutantes. Aún así, muchos más siguieron con su carga, una avalancha aplastante de acero forjado en el caos. La colisión de ambas líneas de batalla hizo temblar todo el puente. Las lanzas atravesaban berserkers y las armas de asta despedazaban jinetes. El muro de escudo de los liberadores fue arrasado con tanta potencia que incluso la sinmarita de la que estaban hechos se partió. En medio del torbellino del combate se encontraba Archaon, a lomos de su monstruosa montura daemónica de 3 cabezas. Dejando una estela de fuego que iluminaba la oscuridad, la matarreyes subía y bajaba cercenando enemigos, brillando cada vez más cuanta más sangre probaba. El elegido no mataba de uno en uno ni de dos en dos, sino en tropeles, matando filas enteras de liberadores o berserkers guardafogones con cada golpe. Dorgar, por su parte, también causaba estragos, chafando cuerpos y agrietando el piso del puente de metal con sus colosales patas delanteras, mientras cada una de sus 3 cabezas atacaba por separado, colmillos y picos destrozando todo lo que se le ponía a tiro. La cabeza de Plaga abrió sus fauces de par en par, vomitando una oleada de corrupción que mató a muchos. La carnicería siguió durante un buen rato, hasta que un rayo descendió de los cielos e impactó en el corazón de la batalla. La guerra entre las bestias divinas había finalizado. Cada bando había causado graves bajas al otro, pero finalmente fue Argentine quien huyó. Demasiado malherido como para perseguirle, Dracothion contempló desde los cielos cómo la sierpe de plata se arrastraba hasta el reino del metal, excavando profundamente bajo las montañas Bóveda Áurea. Antes de desaparecer tras las constelaciones, el gran Draco reunió sus últimas fuerzas y lanzó un golpe más. La ardiente descarga iba dirigida a Archaon, pero fue advertido por el ojo de Seirian, y Dorgar, usando sus masivas alas membranosas para impulsarse, agarró al elegido y lo apartó de la zona central del impacto, aunque no lograse salir completamente incólume. El meteoro chocó sobre el puente, en plena batalla, desintegrando a todos quienes estaban cerca. La onda expansiva hizo que muchos más, tanto guardia de Varan como matafuegos y forjados en la tormenta, cayeran por el borde, precipitándose centenares de metros hasta el mar fundido. Muchos haces de luz azul ascendieron a los cielos. Cuando los supervivientes volvieron a ponerse en pie, entre el humo vieron que la sección del puente en la que habían estado hacía un instante se había derrumbado, sus bordes totalmente retorcidos y ennegrecidos por el devastador impacto. Tostos se alzó entre los escombros. Se contaba entre las docenas escasas de vengadores celestiales supervivientes. Ahora, todos estaban atrapados en el mismo lado. Juzgar se encontraba en el extremo opuesto de la deflagración. Su Magmadrot había tratado de clavar sus garras en el metal para no salir despedido, pero no funcionó. Juzgar saltó de su grupa justo a tiempo, agarrándose a un saliente mientras su querida montura caía al vacío, lanzando un último rugido. Algunos de sus berserkers guardafogones aún estaban vivos, aunque maltrechos y ensangrentados. En torno a una treintena de liberadores habían logrado aguantar en el otro lado, y ahora lanzaban gritos de ánimo a sus camaradas. El invocador lívido también había sobrevivido, pues su disco volador lo llevó a un lugar seguro cerca de la superficie del mar fundido. Allí volvió a usar su poder brujo. El metal líquido empezó a ascender, solidificándose y cubriendo la zona destruida del puente. Aún así, el abismo no iba a poder ser cruzado a pie, de modo que Juzgar ordenó a sus guardafogones replegarse. Los últimos liberadores no estaban dispuestos a abandonar a los suyos, y juraron quedarse para contemplar la última resistencia de Tostos y mantener al enemigo a raya mientras el padre rúnico escapaba. Tras un apretón de manos, los matafuegos se marcharon sin mirar atrás. La guardia de Varan que quedaba rehizo sus líneas, apresurándose a avanzar para reclamar la cabeza del Lord Celeste ante los ojos de su amo. Tostos, no obstante, hizo frente a la amenaza. Por momentos los vengadores celestiales del extremo más alejado perdían de vista a su líder, enterrado como estaba por una nube de enemigos de armadura negra. Tostos lideró a sus tropas rechazando carga tras carga hasta que se alzaron sobre una loma de guardias de Varan caídos. Pero poco a poco sus hombres iban siendo también abatidos uno a uno, convirtiéndose en luminarias azuladas que volvían a los cielos.
Por fin, solo quedaron un par de diezmadores y el propio Tostos, agotado, ensangrentado, machacado, pero aún orgulloso y desafiante. Harto de ver a sus esbirros fallar, Archaon alzó la matarreyes, que se llenó de llamas. Dorgar lanzó un rugido tan atronador que pudo oírse en todo el puente, y el elegido lo espoleó, lanzándose a la carga. Archaon dejó que fuese su montura la que acabara con los tres enemigos, pues quería humillar a los hijos de Sigmar. Aquello, más que un combate, era un acto de crueldad, un juego del gato y el ratón. Tostos sabía que no podría salvar a sus guerreros, pero también estaba seguro de que su espada rúnica probaría la sangre. En efecto, el primer golpe se hundió en el pecho escamoso de la montura tricéfala de Archaon, que bramando de furia retrocedió, malherida. Sin embargo, aquel supuso el último momento de gloria de Tostos Filotormenta, que al instante siguiente cayó muerto. Antes de que aquella noble alma ascendiera a los cielos, el elegido del caos ordenó a su montura que sus tres cabezas despedazaran y devoraran el cadáver. La luz azul del Lord Celeste nunca regresaría a Fir. Archaon se alzaba frente a la puerta mercurial mientras su guardia de Varan aullaba su nombre. Ningún enemigo podía resistírsele. Con sus invocadores lívidos invocando magia para reparar el puente, sus ejércitos no tardaron en perseguir a los restos que huían frente a ellos. La retaguardia de los forjados en la tormenta y matafuegos fue destrozada por igual. Algunos trataron de resistir en torres y protecciones, pero éstas fueron derribadas y los defensores machacados. Los últimos, escapando cual ratas, huyeron a través del túnel por el que vinieron. Stilkin podría haber destrozado el tapón de magma para continuar la persecución, pero Archaon se negó. Dejadles huir. Dejad que les expliquen al resto lo que han visto. Esto no era una batalla, sino una masacre. Dejad que Sigmar y sus pequeños aliados maldigan en vano. Pero no todo era tan bueno, o eso dijo Kiatanus, antiguo oráculo de Zench y uno de los mayores señores de la transformación. Kiatanus estaba atado en metal y forzado a llamar señor a Archaon, pero ahora habló de otros reinos, apuntando que tal vez las batallas en el resto de todas partes no iban tan bien. Por poderoso como fuera, Archaon no podía estar en dos lugares a la vez. El elegido regresó, ya que desde 8 partes podía llegar a cualquier otra batalla a tiempo para cambiar su rumbo, o, si no podía, invocar a cualquiera que le hubiera fallado y encargarse de él en la torre de Varan. Sigmar envió a sus forjados en la tormenta a la luz y la oscuridad, pero como fueron esas guerras, nadie puede decirlo. Pocos regresaron y ninguno podía hablar con claridad de lo que había visto. Ni siquiera los aguzados ojos de los dioses inmortales podían estar seguros de lo que habían contemplado. Antes de la llegada del caos, His y Ulgu eran conocidos como reinos espejo, ya que cada uno se reflejaba en el otro, un parecido que era opuesto, pero en ocasiones idéntico. His era el reino de la luz, las tierras donde gobernaban la razón y la simetría, un lugar lleno de simbolismo y dobles sentidos, ya que observar la verdad auténtica es como observar el sol, ambas llevan la ceguera. Su opuesto, Ulgu, era donde se encontraban las tierras veladas, el temido reino de la sombra. 13 regiones sin fin, tierras de secretos y medias verdades, lugares donde el misterio soplaba con la brisa. Si alguien observaba esas nieblas cambiantes tiempo suficiente, vería sombras y movimientos, pero eran visiones reales o ilusorias. En una tierra de sinrazón, ¿quién puede decir lo que es real y lo que no? Y así continúa la lucha entre orden y caos.